un garfio y un palo. Esto no lo hizo nunca hasta que no vio que alguien lo hiciera, porque no podía sustraer la inscripción de esos elementos a la codificación en la que estaban dados en esa experiencia. En cuanto el investigador puso en conexión el palo, el gancho, el taburete, pudieron saltarse entonces la distancia de altura y coger el apetitoso plátano, para siempre el mono lo hizo y para siempre fue feliz, en fin, y acabó muy bien aquella historia y comió bananas. No había podido entonces, es una manera solo, una estrategia comunicativa, no había podido descreer, separar la eficacia positiva del positum, del dato que venía dado en esa experiencia, para alterarla por otra combinatoria posible. Eso es lo que sí está haciendo Tales en el momento entonces en que descree, descodifica un régimen, supuestamente en este caso de aislamiento de las territorialidades, y dice entonces: el triángulo que sirve en la sombra para medir la pirámide sirve también para medir la distancia entre las naves. O las constelaciones del cielo, que es lo que ya veíamos el otro día, pueden servir para medir los itinerarios de los navegantes, ¿verdad? ¿Qué tendrá? Ahora ya nos hemos vuelto a meter donde estábamos. ¿Qué tendrá que ver todo esto que decimos, ese modo de recolección y de reconexión? Que cuidado, porque si no he fracasado en lo que estoy intentando decir hasta aquí, necesita descreer de los datos dados. En ese sentido necesita siempre el pensamiento crítico, siempre en Mileto y hoy, descreer, no solo ya, cuidado en esto, de las creencias del sentido común, como dice un amigo mío, del terrorismo del sentido común, ¿verdad? Ni de las ideologías, no, sino también de los modos de combinatoria y de los modos, sobre todo esto, de conexión y de establecimiento, de síntesis de la imaginación. Cuando digo de la imaginación, nosotros sabemos ya que eso remite a la memoria y a la anticipación y por lo tanto al espacio y al tiempo, por lo tanto a la conexión entre el futuro y el pasado. Desde esa reconsideración que acabamos de hacer, ¿qué puede significar? Todo está lleno de lo divino. Vamos a empezar, si os parece bien, despejando uno de los elementos, porque no se puede pensar todo a la vez, en el sentido de que somos mortales, no tenemos más remedio, y eso es lo que iréis notando también, vamos, yo creo que ya lo notáis, que sostener la experiencia de la sincronía es complejo, porque nos olvidamos, porque se desmaya, y hay que volver a hacer recorridos temporales, ¿verdad? Vamos a dar por despejado lo divino, que aunque para otros grupos de investigación fuera un elemento más oscuro, nosotros ya hemos hablado bastante de ello, de manera que aquí taceia, lo ceion, lo divino, es lo necesario, ¿verdad? Lo necesario, es decir, lo que es así y no puede no ser así, y lo que es y no puede no ser, por lo tanto lo que es así, con necesidad, y además es eterno, en ese sentido es lo divino. Pero cuidado, porque como todas nuestras culturas, a partir ya no solo de Grecia, sino también de la alteración que el cristianismo supone en Grecia, son culturas de la temporalidad, entonces somos muy sensibles, fácilmente comprendemos el aspecto de lo divino que refiere a lo eterno y que refiere al tiempo. Pero no tanto comprendemos o tendemos a olvidar lo que refiere a la necesidad racional de la determinación inteligible de que aquello sea así y no de otra manera. Tendemos, puesto que los dioses semitas son inefables, ocultos y misteriosos, tendemos a creer que de lo divino no hay racionalidad posible, que eso es dogma de fe, y entonces olvidamos a menudo que lo divino para Grecia es lo máximamente inteligible, porque siendo lo necesario, no solo es eterno, sino que además implica la delimitación, la determinación tan patente como para poder ser inteligida, de manera que olvidamos a menudo el radical, el vector estrictamente racional de lo divino. Así que si lo divino es lo necesario, aquello que es así
puede no ser así, y aquello que es y no puede no ser, la segunda parte, insisto, la entendemos muy fácilmente porque es lo eterno. Mientras que la otra, la de lo que es así y no puede no ser así, tendemos a olvidarla, olvidando entonces uno de los elementos de la physis, uno de los elementos de la naturaleza, que justamente están estableciendo estas sentencias que atribuimos a Tales. ¿Qué elemento? El de que physis, otra vez un elemento que entendemos muy bien, es aquello espontáneo, por contraposición a un producto de artificio, a un producto de tecne. Pero olvidamos que es autolegislado. Olvidamos que es autolegislado. Es decir, que los modos de combinatoria de las dimensiones de lo que llamamos physis entre sí, sean matemáticos, sean proporcionales, sean racionales, inteligibles, sean rítmicos. Esto tendemos a olvidarlo porque hace bastante tiempo, ahora no podemos meternos en esa dirección, que el humanismo teocéntrico, en este caso secularizado, de nuestras tradiciones, ha comenzado a entender a la physis como algo salvaje, irracional, siendo así, claro, que esta no es nunca la experiencia que seguimos teniendo de la naturaleza, ¿verdad? Bien, pues, si tenéis en cuenta esos elementos, y que lo divino, ahora ya lo digo más sencillamente, ya lo hemos pensado, ¿verdad? Si lo divino es lo necesario, es entonces legislado, racional, inteligible, además eterno y además espontáneo, en el sentido de lo que brota desde sí mismo y está vivo y no es producto de ninguna técnica, de ningún artificio. Si concedemos que esto sea lo divino para Tales y que lo arjé y los arjai sean divinos, es decir, que en efecto, de acuerdo con el título del que por eso nosotros estudiamos entre los manuales de consideración de los presocráticos, un título de Wagner Jäger, la teología de los primeros filósofos griegos, volvemos a entender que precisamente el desplazamiento de la mitológica antropocéntrica a la teología sí racional de la physis es lo mismo que el surgimiento de la ciencia, ¿verdad? Si esto es lo que entendemos por divino, ahora yo ya me callo, me parece que hemos hecho una mínima gimnasia ya de calentamiento. Entonces, ¿qué significa ahí todo, panta, y qué significa plere? ¿Qué significa todo ahí? ¿Quién quiere hablar? ¿Qué significa, Óscar, qué significa todo? Alto. Por lo tanto, ¿qué acepción sería aquí la que tendría todo? ¿Y cuál no? ¿Y cuál no? Vuelve a repetirnos lo que estabas pensando. Por lo tanto, o bien yo te traduzco y tú me corriges si lo hago mal. Si se rompen las fronteras aisladas entre, por ejemplo, el régimen del cielo, la tierra y el agua, entonces ¿ocurre qué? Ocurre que entonces puede haber un concepto de todo, digamos, porque tú puedes unir lo que ocurre en el cielo con lo que ocurre en la tierra, con lo que ocurre en el mar. Así existe un concepto de todo y no algo separado como el cielo con sus reinos, sus dioses, etcétera, la tierra con sus reinos, sus dioses. Luego, ¿en qué sentido estás pensando todo cuando piensas esto? Me supongo de todos los fenómenos, todo. Parece que hay alto como unidad, como enlace de la pluralidad, Sí, sí. de manera que en el